¿Y cómo acaba el Señor? Dándonos una última oportunidad, invitándonos, la última invitación. Tienes la oportunidad de recibir la mejor de las invitaciones, ir al mejor de los lugares, evitar el peor de los peligros que puedas, es la muerte eterna, y recibir lo mejor, es la vida eterna, que no hay vida eterna sin lo mejor, que es Cristo, la presencia del Señor. Y tienes una invitación gratuita, no te cuesta nada. Y te dicen, esta es tu última oportunidad, aquí está tu invitación. La pregunta con la que empezamos es, ¿la aceptarás o la rechazarás? Apocalipsis 22, 17 y vamos al Señor en oración. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tome del agua de la vida gratuitamente. Lo mejor de lo mejor. Lo más caro que existe en todo este mundo, en todo este universo. Dios, la Trinidad, te lo quieren ofrecer a ti y a mí gratuitamente. No era gratis, pero se pagó el precio para que fuera gratis. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios santo que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a ti en oración. Señor, tu siervo es un siervo inútil si no fuera por ti y por tu palabra. Pero quiero, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Tú nos enseñes y tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, transforme nuestra mente. Señor, que nuestras vidas te honren y te glorifiquen, porque tomen decisiones que estén basadas en tu palabra y en la obra de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por cada alma que está presente. Gracias por cada oportunidad que tú nos das. Y gracias, Señor, por lo que estarán escuchando y viéndonos a través de las redes sociales, Señor. Que tú tengas ese poder que transforme corazones. No que reforme a la mente o la forma de pensar, sino esa transformación que nos hace una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, como nos muestra tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. 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 En estos versículos finales, la Biblia cierra el círculo. Es como que en Génesis empezó un círculo y ahora en Apocalipsis cierra el círculo. Comenzó con la promesa de un Salvador futuro que libraría a su pueblo de sus pecados. Así nos mostró la palabra de Dios. Esa promesa que vino justo después de la caída de Adán y Eva. Nos dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sí, una promesa justo después de pecar nuestros primeros padres. Sí, así es nuestro Dios, un Dios de amor que promete que su amor nunca se acabará. El verdadero amor, nos dice 1 Corintios 13, nunca se acabará. Y es el amor de Dios. Es un amor que empezó creando todo lo que creó y se va a manifestar con cielo nuevo y tierra nueva, donde seguirá manifestando su amor. Pero ese amor ha sido roto, ha sido rechazado, ha sido pisoteado y ha sido despreciado por causa del pecado de todo hombre. No le eches la culpa a Adán y Eva, tú mismo, yo mismo. Hemos vivido nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias. Así que la Biblia comienza con la promesa de la primera venida de Cristo y termina con la promesa de la segunda venida de Cristo. ¡Qué bien! En primer lugar, el Salvador, en cuanto a esa primera venida de Cristo, el Salvador debía de ser aplastado, debía de ser lastimado, debía de ser crucificado e incluso
debía de ofrecerse voluntariamente como ofrenda por el pecado. Así nos enseña la palabra de Dios. Debía de venir el Redentor y morir para rescatar el alma de cada pecador que arrepentido viene a él. Así que después que Dios hizo esa promesa en Edén, pues pasaron siglos, pasaron milenios y el Señor no había venido. Si tú cuentas aproximadamente, pues unos 4.000 años desde esa promesa hasta la primera venida de Cristo. Así que cuando finalmente llegó, nos dice la palabra de Dios que a lo suyo vino. A propósito, cuando dice a lo suyo vino, algunos piensan en los judíos. No, ¿sabéis qué es lo suyo? Todo este mundo y todas las personas de este mundo. A lo suyo vino. Salmo 24:1 nos dice que Él es dueño de toda la tierra y de todos los que habitan en la tierra. A lo suyo vino. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pues el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Millares de personas se habían olvidado de la promesa. La gente se había burlado por causa de que parecía que no se cumplía su venida. Esperaban un Mesías y parecía que Dios había olvidado la promesa. Cuando finalmente llegó y fue anunciado, ¿sabéis que fue anunciado en Jerusalén que había venido el Mesías? Unos magos vinieron de Oriente. Hemos visto su estrella. Y cuando finalmente llegó, los instruidos sacerdotes y escribas, pues indicaron el lugar donde había de nacer. Pero ¿sabes una cosa? No dedicaron ni un segundo de sus vidas a ir a 7,5 kilómetros está Belén de Jerusalén, a ir a recibir, a ir a dar la bienvenida al Salvador, al Mesías. Sí, ahí en Belén, en esa pequeña ciudad, tiene que venir el Mesías. Y vosotros. ¡Wow! ¿Tú esperas al Mesías? ¿Tú esperas salvación? ¿Tú esperas tu redención? ¿Tú esperas lo mejor de tu vida? Y te dan la invitación y dices, ¿y vosotros? A veces nuestra carne, nuestra naturaleza caída responde así a lo mejor. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero así respondieron ellos y es señal de cómo muchos de nosotros a veces respondemos a la invitación del Señor. A pesar de la demora y a pesar del olvido y a pesar de la burla de los hombres y a pesar de que incluso un solo pequeño grupo de personas estaban esperando que viniera el Mesías, como era por ejemplo Simón, que estaba ahí en el templo, el viejo Simón, esperando la redención del Señor. El Señor vino, cumplió la promesa de su primera venida, en armonía con la santa y fiel palabra de Dios. El Señor Jesús vino. Y ahora, en este texto, han pasado siglos, han pasado milenios para nuestra forma de contar a propósito, porque creo que sabéis que a Dios no les ata, ni le sujeta, ni le limita el tiempo. Dios está fuera del tiempo y controla el tiempo. En su segunda venida, Él termina este texto precisamente diciendo en el versículo 20, ciertamente vengo en breve. Y tú dices, ¿cómo que en breve? 2.000 años. Para Dios son como un par de días. Nada más. Dice el mismo apóstol Pedro, mas oh amados, no ignoréis esto, porque para el Señor un día es como 1.000 años. Y 1.000 años como un día. El Señor no retarda, y esta es la razón.
que tú no tienes ni por qué señalar, ni por qué acusar al Señor. Señor, has tardado mucho, espera. Si yo hubiera venido antes, ¿dónde estarías tú? Si yo hubiera venido hace 2000 años, ¿dónde estarías, Isaías? Isaac. ¿Dónde estarías, Gloria? ¿Dónde estarías? Si cada uno de nosotros puede poner su nombre. Si el Señor hubiera venido hace 40 años, yo nunca hubiera conocido a ese Cristo como mi Señor y Salvador. Por su gracia me ha permitido disfrutar de esta bendición. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y ponte tu nombre ahí, estoy diciéndome, Señor, ¿estás hablando de José? Y el Señor dice, sí, claro que sí. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Por favor, acuérdate y tenlo en cuenta que Dios está nombrándote a ti en ese versículo. Y qué bendición tan grande poder disfrutar de esto. La segunda venida del Señor Jesucristo es un tema, por tanto, obligatorio en la palabra de Dios. Se profetizó en el Antiguo Testamento y se profetiza en el Nuevo Testamento. Y está por cumplirse, pero espera. Igual que Dios creó este mundo, igual que Dios prometió que vendría la primera vez y vino la primera vez, igual cumplirá su segunda venida. Y será tan potente y tan poderosa que el mundo va a temblar cuando lo vea venir. Toda boca le confesará y toda rodilla se doblará, reconociéndole a Él no como un rey más, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Eterno, Dios, Santo, Santo, Santo. Así es nuestro Señor. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que ningún otro tema recibe mayor énfasis e incluso en ningún otro libro se enfatiza más que en este libro de Apocalipsis. Con razón el libro de Apocalipsis habla, ¿quieres ser bienaventurado? Lee las profecías de este libro. Guarda las profecías de este libro y ama la venida del Señor que este libro te enseña. Qué bueno vivir con esa esperanza, porque aquí así empieza Apocalipsis. Revelación, no de cualquier ángel ni de cualquier religión. Revelación del único y sabio Dios. Revelación de Jesucristo. Así es. Qué bueno. Es más que apropiado que este libro lo enfatice y que termine este libro, precisamente donde más se enfatiza, termine dando una segunda oportunidad. Antes de acabar de leer el libro, considera dónde va a pasar tu alma toda la eternidad. Ten en cuenta el regalo que te ofrece. Ten en cuenta tu condición y lo que mereces. No hay salvación para ti fuera de Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo estás teniendo en cuenta? Pero además, si lo crees, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás testificando? ¿Estás viviendo tan santamente que otros pueden ver, no a ti, sino a Cristo en ti? El único camino, la única verdad y la única vida. Así es. Qué bueno es al ver que, como vimos la semana pasada, esa insistencia que el Señor, ante la segunda venida inminente del Señor, el Señor dice, hay 4 cosas que inmediatamente tienes que atender. Atiende a obedecer al Señor. Si tú amas al Señor y no obedeces su palabra, tu amor queda muy entredicho. Tu amor tiene muchas dudas. Tu amor no está basado en la verdad. La otra cosa que vimos la semana pasada es esa adoración. Señor, has hecho tanto por mí que dar mi vida entera en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional, es poco. Debería de poder darte más. Pero ya tendré la eternidad, porque ahora te voy a ser fiel y en la eternidad seré perfectamente fiel por la gracia de Dios.
con ese cuerpo glorificado que el Señor nos tiene preparado para aquel día. Y como dijimos la semana pasada, es de inmediato cumplimiento la proclamación del Evangelio. Lo que trato de hacer con ustedes, pero lo que trato de vivir cada día con las personas que me visitan. El otro día fui a una persona que me tomara el pelo y me lo tomó un poquito, me lo cortó y ya tenía poco, pues dije, ha sido fácil, además te pareces a mi papá, me dijo. Digo, bueno, muy bien. ¿Tu papá era bueno o malo? Muy bueno. No, el caso es que me dice, ¿y tu acento? ¿Eres suramericano? Era de Venezuela, a propósito, por lo que... Y yo dije, pues, bueno, algunas veces ya hablo de ustedes, algunas veces bendiciones, como dicen en Venezuela, algunas cosas así, pero será porque me comunico con mucha gente como pastor, que pastor, mi mamá es creyente, y tuve la oportunidad de testificarle y hablarle del Señor. Y la invité, y me dijo, estoy visitando iglesias, a ver dónde voy a parar. Bueno, el día que llegue aquí, que vea a Cristo. Que vea a hijos de Dios, que vea a hermanos de Jesucristo viviendo para la honra y gloria de Jesucristo. No es otra cosa que tenemos. Ese deseo de proclamar. Y luego, pues, vimos la semana pasada ese servicio. Sí, no solamente testificar es servir, también hay que hacer otras cosas que en la iglesia y que hay que trabajar y que hay que servir, hay que enseñar y Dios quiere que lo hagamos. Así que la Biblia termina con una invitación apremiante, suplicando a los pecadores que vengan a Jesucristo y reciban el don de la vida eterna antes de que sea demasiado tarde. En este momento está a punto, cuando en la historia ocurra justo este momento, estará a punto de ser demasiado tarde. Y por eso el Señor dice, te lo estoy contando para que cuando te venga, no me digas, ¡ay, qué sorpresa! No, el Señor dice, tú lo sabías. Y yo puse cristianos que te testificaron alrededor de ti, familiares, te puse iglesia que se predicaba la palabra de Dios. Te di la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que tiene una obra muy importante, como vamos a ver en este versículo número 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué bueno al ver esta invitación. La última invitación a los pecadores. Aquí la vemos, dice la palabra de Dios, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No es un agua cualquiera, que si la dejas un poco de tiempo se pone mustia y ya no tiene buen sabor. Esta agua siempre está fresca, siempre sacia verdaderamente, y cuando la bebes es una bendición en tu vida. ¿Te has dado cuenta? Toda alma tiene sed. Toda alma, tu alma tiene sed. ¿Cómo se sacia la sed del alma? Toda alma está vacía. Así nacemos y así vivimos. Tenemos un hueco dentro de nosotros. ¿Cómo lleno mi alma? ¿De qué lleno mi alma? En una ocasión, una mujer samaritana fue a un pozo a sacar agua. Y el Señor Jesucristo se acercó a ella y le hizo ver que su alma estaba vacía y además que necesitaba llenarse. Y Cristo le dijo a la mujer en Juan capítulo 4, versículo 13, que necesitaba llenarse. Dijo, cualquiera que intente saciarse de lo que este mundo le ofrece, le dijo el Señor Jesucristo, volverá a tener sed. Si tú bebes de lo que este mundo te ofrece, música, sexo, diversión, bebida, lo que quieras, trabajo, dinero, posesiones, viajar, llenar tu mente con videojuegos, volverás a tener sed. Siempre quedarás insatisfecho. Pero hay un agua que sacia de verdad. Solo una. Solo una.
Y el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eterna. Un agua que no tengo que volver a necesitarla porque siempre es fresca, siempre está ahí y nunca tengo que buscar más. Así es, así es. ¿Qué necesita el alma de cada persona? La palabra de Dios, y ahí mismo nos lo dice, Dios es espíritu. Y el alma de cada ser humano necesita el espíritu de Dios y la verdad. Las dos cosas. Cuidado con alguno que dice, yo creo en Dios, pero su palabra no me dice nada. Y Dios dice, espera, no puedes separar a Dios de su palabra. Dios y su palabra son uno. En el principio era el verbo. Nosotros lo hemos traducido como verbo, pero en otras Biblias se traduce como la palabra, con mayúsculas. Y así nos lo dice. Y precisamente este libro acaba enfatizando la importancia de la palabra. Nos dice en el versículo número 13, yo soy el alfa y la omega. ¿Entiende? La primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. ¿Qué está tratando de decir? Un alfabeto compone de letras que es capaz de expresar pensamientos y palabras infinitas y mostrar todo el conocimiento existente a través de la combinación de esas palabras. El Señor Jesucristo es el conocimiento infinito. Uno de sus nombres es omnisciente. Todo lo sabe. Él lo sabe todo. Él es la sabiduría con mayúscula personificada. Ahora vemos ahí verdaderamente cómo el Señor Jesucristo nos dice, el espíritu y la verdad es lo que necesitamos. El Señor Jesucristo en una ocasión estando en Jerusalén se levantó y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué bueno! Señor, creer en ti es lo mejor que me haya ocurrido en esta vida. Y yo levanto mi mano, sí, Señor, claro que sí. ¡Qué bendición tan grande poder disfrutar de ti y de tu palabra! El agua de la vida que Jesús, el autor y dador de la vida, te ofrece es gratuita salvación. Ya lo profetizó en Isaías 55:1. Él mismo dice, a todos los sedientos, venid a las aguas de salvación. ¡Qué bendición tan grande! Saber de que ya estaba profetizado que Cristo vendría a saciar tu sed, a llenarte, llenar tu alma, a satisfacer verdaderamente y permanentemente tu vida. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo lo hace? Pues la salvación de tu alma es gratuita, nos dice aquí. Precisamente el texto nos dice que beba del agua gratuitamente. Es gratuita, ¿pero por qué? Porque Él la compró. Su sangre preciosa la derramó por ti. Y el agua que satisface tu alma costó el precio más caro que se haya pagado nunca en la historia de la humanidad. La sangre preciosa de Jesucristo. Así que no desprecies esta última invitación. Dios quiere invitarte y quiere darte esa bendición. Dios ofrece gratuitamente el agua de la vida a aquellos cuyo corazón está sediento de perdón. ¿Necesitas ser perdonado? ¿Necesitas ser limpiado? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios da esa agua gratuitamente a aquellos cuya mente está sedienta de la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra iluminará tu corazón y tu mente y Él te traerá a toda la verdad. Y la verdad os hará libre. Es una bendición tan grande cuando uno conoce y vive
obedientemente por amor la palabra de Dios, es cuando más libre en esta tierra puede ser, verdaderamente, la verdadera libertad. Y además, ellos serán también satisfechos, aquella alma que tenga sed de Él, del Señor. Porque todo esto sin Cristo está vacío. Es Cristo el que lo es todo para nosotros. Estáis completos en Cristo, nos dice Colosenses. En Él tenemos todo. Con razón decía el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada, nada. Pero hombre, la corona de rey, la esposa, la familia, el dinero, nada me faltará. Me pueden quitar todo y no he perdido nada si tengo a Cristo conmigo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Pero también hay una última oportunidad, no solamente para los pecadores que tienen sed y vienen a Él, sino también hay una oportunidad para los que oyen. ¿Estás aquí? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y mira que los hermanos me dicen, hay algunos hermanos que cuando estuvimos celebrando el bautismo hace 2 domingos, no escuchaban ahí detrás. Y yo digo, yo quiero que oigan, porque la palabra de Dios enfatiza que oigan. Y el hermano Will dice, compremos 4 altavoces. Y tenemos 4 altavoces nuevos, los estamos estrenando hoy. Pero ¿sabéis una cosa? Lo importante no son los altavoces. Lo importante es la palabra de Dios, que el Espíritu nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Y lo que nos enseña no son palabras de hombre. Son palabras que el Señor Jesucristo dice, va a pasar el cielo y la tierra, va a pasar todos estos, y esos altavoces se van a deshacer. Pero la palabra del Señor va a permanecer. Y esa es la palabra que quiero que tú y yo oigamos hoy. Esa palabra del Señor, la última oportunidad para los que oyen la invitación, solicitando la venida del Señor. Nos dice el texto, dice en el versículo 17, la segunda parte, dice, y el que oye diga, ven. ¿Cómo es que un incrédulo va a decir ven? Pues claro, porque el incrédulo se va a dar cuenta y dice, viene pronto. Y entonces, ¿cómo me va a hallar? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo viene como ladrón en la noche. Y cuando te pille, ¿qué? Señor, quiero que tú seas mi Salvador, en vez de aquel que me va a pillar desprevenido, que me va a pillar no habiendo querido hacer lo que he oído, porque hay algunos que oyen y no hacen. Hay algunos que escuchan, pero no quieren. Y Dios dice, espero que tú seas de los que de verdad se dan cuenta. Para hacerlo, estos que solicitan la venida del Señor, los que oyen, lo primero que tienen que hacer es no endurecer sus corazones, sino convertirse a Cristo. El que oye con fe y cree es el que será salvo. La Escritura con razón nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante, Romanos 10, 17. Qué bueno saber que el oír se asocia con la obediencia a la Escritura. Sí, yo he oído, me parece muy bien, y tengo familiares que le he testificado y dicen, suena muy bien, lo que tú dices tienes razón, me parece muy bien, y ¿sabes cómo también dicen? Pero para ti. ¿Cómo puede ser que creas que es lo mejor y es para otro y no es para ti? Lo necesitas. No es ser un egoísta, necesitar a Cristo y desear y recibir a Cristo. Es lo que de verdad necesitas en tu vida. Qué bueno es cuando el Señor Jesucristo trató de enseñar y hacer ver, dice, oye, cuidado con que seáis solamente oidores y no hacedores de la palabra. Nos dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está la vida bien cimentada, sobre lo que no se puede mover, lo inconmovible, nuestro Señor Jesucristo. Y además dice que el Señor Jesús respondió, mira, han venido tus familiares. Y dice, ¿sabes quiénes son mis familiares de verdad? Mi madre dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios
y la hacen. Así dijo el Señor Jesucristo. Espero que no seáis tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Pero por qué? Porque le amáis, porque habéis recibido primero el amor de Él. Y qué bueno es. El Señor Jesucristo además dice que estos son bienaventurados. Dice en Lucas 11:28 y les dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sabes qué es la palabra bienaventurado? Feliz. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres de verdad disfrutar? Oye la palabra de Dios. Siempre que tengas una oportunidad, aprovecha para estar en la iglesia donde se predique la palabra de Dios. Léela en tu casa, estúdiela y medítala, pero guárdala. Y ahí viene la bendición. Guárdala para la honra y gloria del Señor. Guárdala. Así es. Qué bendición tan grande es ver esta obra que el Señor hace por nosotros. Los que oyen y obedecen el Evangelio se unirán al Espíritu Santo y a la esposa. Y nos dice ese texto ahí, tan importante, que solicitan el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, solicitan la venida del Señor. Señor, ven ya. Y tú dices, de la iglesia lo entiendo, pero del Espíritu Santo, a ver, explícame un momentito, ¿cómo que el Espíritu Santo dice ven? Y sí, claro que sí. Y vamos a ver verdaderamente, porque desean tanto el Espíritu Santo como la iglesia la gloria de Cristo. Y también deseamos la liberación de la presencia del pecado en nuestra vida. ¿Dónde? En ese cielo nuevo y tierra nueva que el Señor nos tiene prometidos en su palabra. Sin su segunda venida, el cielo nuevo y la tierra nueva todavía está por cumplirse. No es que no se va a cumplir, pero todavía estará por cumplirse. Y cuando Él venga, entonces allí disfrutaremos de perfecta santidad. Yo procuro, yo me esfuerzo, yo le pido perdón, pero ser santo, 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 bueno, 3 veces no, quiero decir santo para mí, pues el Señor dice, sí, lo tengo preparado para ti. Posicionalmente en el cielo lo será. Y así es que ya lo puedo empezar a disfrutar. Por eso es que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Para qué es esto para el cristiano? Para crecer en santidad. Crecer en esa santidad que honra y glorifica al Señor. ¡Qué bueno! Y en tercer lugar, esa invitación. Habéis visto que he ido del final al principio. Esa invitación a que venga el Señor la hace el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo y la Iglesia desean ardientemente que Cristo venga. ¿Y sabes lo que dicen? Y todo el pueblo de Dios debería decir, ven, Señor, Maranata, cumple ya tu promesa, Señor, porque yo sé que la vas a cumplir. Pero cuando la cumplas va a ser maravilloso para nuestras vidas. Va a ser lo que no hay mente que pueda imaginar ni palabras que puedan expresar lo que tendremos en aquel momento. Así que la tercera persona de la Trinidad desea. La tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Desea el regreso de Jesucristo a lo largo de la historia. Las personas se han burlado y han blasfemado contra la obra del Espíritu Santo. No era nada más que Génesis y justo antes del diluvio se resistían al Espíritu. Convertíos porque el Señor quiere salvar vuestras almas. Déjanos. Noé, qué pesado. Corre con Cam, Sem y Jafet y vete a trabajar en tu tarea de hacer tu barquito de madera. Pero es la salvación que necesitáis. Y Dios tiene que decir en Génesis 6:4, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y Dios juzgó la primera vez a la humanidad con agua.
la juzgará la segunda vez con fuego. Así nos dice el apóstol Pedro. Y ahora yo te digo, el Espíritu Santo no está tocando tu corazón, la iglesia está proclamando, ven al Señor, pero a ti te dicen, no les oigas porque ese ven de Cristo y ese ven de ti se deben de encontrar. Y son dos ven que se encontrarán en la salvación, en la sangre, por la sangre del Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande ver la obra que Él ha hecho. Así que no solamente ahí, vemos también que los israelitas en su travesía por el desierto eran duros de servir, tercos, duros de corazón y afrentaban contra el Espíritu de Dios una y otra vez. De tal manera que la palabra de Dios nos habla muchas veces insistiendo en que oigamos al Señor. En Hebreos, el apóstol que escribe la carta a los Hebreos, dice en el capítulo número 3, y me llama mucho la atención con qué énfasis, dice, oye, que estéis preparados, que viene Cristo. Dice en el capítulo número 3, versículo número 7. Por lo cual dice el Espíritu. ¿Quién está hablando? Dice el Espíritu. A propósito, toda la Biblia la ha dictado o inspirado el Espíritu Santo. Así que lo que estás leyendo es gracias a la obra, si tienes que ponerlo en una persona, a la obra de la tercera persona de la Trinidad. Y dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y continúa, puedes leer hasta el final, donde sigue insistiendo. No seáis duros de servir, no seáis cabezones, no seáis toscos, no seáis de tal manera que os muestran la verdad. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Qué triste cuando a alguien le dices la verdad y dices, no, quiero creer la mentira. Y en un sentido decimos, es lógico. Su padre, si no conoce a Cristo, es el padre de mentira. Qué triste. Con razón prefiere creer la mentira. Pero, ¿sabes que el Padre de verdad te quiere adoptar? ¿Y puedes vivir la verdad? ¿Y ser salvo para siempre? ¿Y tener vida eterna? Y el Señor dice, no resistáis al Espíritu. Con razón el Espíritu dice, ven Señor, ya llevo tiempo insistiendo y me rechazan y me pisotean y blasfeman contra mí. E incluso me atribuyen obras del diablo a mí. En el tiempo de Cristo, así decían. Por el diablo hace estas obras. ¿Cómo? ¿Estás recibiendo bendición y lo consideras una maldición? Una y otra vez. Nehemías insistió una y otra vez hablando del Espíritu de Dios. Dice en Nehemías 9:30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Sí, no solamente los 40 años en el desierto, sino que después se tuvieron que ir 70 años al exilio. Y Nehemías dice, ¿por qué? Por duros. No quieren escuchar al Espíritu de Dios. No quieren obedecer la palabra de Dios que el Espíritu de Dios ha inspirado. ¿Cómo puede ser que conoces la verdad? Y una y otra vez. Y llegamos al Nuevo Testamento y está Esteban, dice, Esteban, dinos cómo es que tú crees en Jesús como el Mesías. Y él les dice claramente, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Dice en Hechos 7:51, como vuestros padres, también vosotros. Te digo una cosa, no sigas el ejemplo de tu papá y de tu mamá. Pon tus ojos en Cristo.
¿Y qué quiero decir con eso? Tu papá y tu mamá deberían ser un ejemplo de un cristiano que ama al Señor. Pero aún así el Señor te dice, pon tus ojos en Cristo, el único que te puede salvar. Porque los hombres fallamos, pero Cristo nunca ha fallado a nadie. Los hombres pecamos, pero Cristo nunca ha pecado. Los hombres no podemos salvar a nadie, pero Cristo puede salvar a todos los que vengan a Él. Pon tus ojos en Cristo. Qué bueno cuando obedeces la voz del Espíritu y dices, ¿cómo y por qué el Espíritu Santo dice que venga Jesucristo si tenemos que poner a Jesucristo? Y Él dice, mira, ¿cuántas veces he insistido? Una vez, y el Espíritu Santo está hablando, he sufrido por vosotros, he sufrido tristezas, he sufrido muchas veces, he sido contristado por vosotros, he sido muchas veces apagado en vuestras vidas. No apagáis el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces me habéis ignorado? Os he dicho, no hagas eso, es pecado, honra al Señor, y tú me has ignorado, y te he hablado, y te he enseñado. Pero los incrédulos, por los incrédulos muchas veces, nos dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios es blasfemado, es rechazado. Así que el Espíritu le suplica a Cristo que regrese. Por eso nos dice en Romanos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él dice, José Bernabéu, necesitas que yo reine en tu vida. Señor, ven pronto y reinaré plenamente en tu vida. Porque mi pecado, mi carne, mi inclinación al mal necesita ser sometida. Y cuando venga Cristo, será totalmente, con ese cuerpo glorificado que Cristo me da, para la honra y gloria, 100% del Señor. 100% del Señor. Ahora, ¿sabéis qué es la obra del Espíritu Santo que está haciendo hoy en día? Así es. Él nos mandó otro consolador y nos dice en Juan 16, nos dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Eso es lo que está tratando de hacer esta mañana. Escucha, hoy te está diciendo el Espíritu Santo, eres pecador. Te convencerá de justicia. Dice, eres injusto, necesitas ser justificado. Y de juicio, si no te arrepientes, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así es. Esa es la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice, estoy siendo eficaz para la gloria de la Trinidad, pero cuántos duros de servir. Señor, ven, ya. El tiempo es corto. Hoy es tu oportunidad. La gracia de Dios está ofreciéndote ese regalo inmerecido. Así que nos dice bien claramente, de justicia por cuanto voy al Padre, dice el Señor Jesucristo, y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es tu mayor pecado. Tú dices, ay, mi pecado es esto o esto. Y el Señor dice, no, es esto solo. No has creído en Cristo. Ese es tu mayor pecado. El pecado por el que seremos juzgados en el cielo es por haber creído con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas en el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres amar a Dios así? Entonces entrégate así a Jesucristo y verdaderamente disfrutarás de esa venida del Señor. Así que la última vez que el mundo vio a Jesús fue en una cruz, entre delincuentes, rechazado y despreciado. Y entonces el Espíritu Santo, viendo esto, dice, yo quiero glorificar al Hijo. Así dijo en Juan 16, 14. Y me glorificará, dijo el Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo, y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
¿Cuándo va a recibir toda la gloria que se merece el Hijo de tu vida y del mundo? En su segunda venida. En su segunda venida. Toda la gloria la recibirá Él, porque Él es el único que es digno de toda gloria y de toda alabanza. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno ver esa segunda persona de la Trinidad que vendrá en su segunda venida, exaltado, bello como Él es, el Cristo hermoso, el poderoso y esplendoroso como Él es, el todopoderoso, y aquel que tiene una majestad, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso ocurrirá en su segunda venida triunfante y victoriosa. Así es. Qué bueno. Y la iglesia, y ya he terminado, así que tranquilos, la iglesia, que es la esposa, también anhela la venida del Señor Jesucristo, y la iglesia dice, ven, ven. Los creyentes a lo largo de los siglos han orado, Señor, estamos esperando tu venida, anhelando su segunda venida. Señor, ¿hasta cuándo tendremos que sufrir esto? ¿Creéis que los creyentes en Corea del Norte no están deseando la segunda venida de Cristo? Algunos queréis vivir en Corea del Norte, ¿verdad? Porque parece que no anhelamos la segunda venida de Cristo. Damos gracias al Señor. No hay Biblia que se pueda conocer que alguien tenga en Corea del Norte que no sea terminantemente para esa persona castigado. Encerrado perpetuamente. Eso es lo que mejor salen. Acabo de leer esta semana. Si tienes una Biblia y vas a la cárcel, cadena perpetua. ¡Wow! Señor, ¿cuántas cárceles necesito pasar para amarte y anhelar tu segunda venida? Los creyentes aman la segunda venida. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo número 8, el apóstol Pablo hablando dice, por lo cual me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quieres una corona de vida? Ama esa segunda venida de Cristo. ¿Cómo la voy a amar? Viviendo una vida obediente para Él, una vida que le glorifica, una vida que testifica, una vida que le honra, una vida que se entrega en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra vida racional, lo más lógico. ¿Qué te espera en un cristiano? ¿Que sea un maometano? No, te espera un cristiano que sea un cristiano. ¿Qué se espera en un cristiano? ¿Que sea otra cosa? No, un cristiano es un pequeño Cristo viviente en medio de todo este mundo. Un cristiano nada contracorriente. Y este mundo lleva una corriente que lleva al infierno. Y el cristiano nada para ir al cielo, sabiendo que es el Espíritu de Dios que le da la fuerza, la palabra de Dios que le enseña la verdad y Cristo que le espera con la corona de vida. Qué bendición tan grande para aquellos que amamos y le glorificamos. Él lo prometió y lo va a cumplir. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Qué bueno, lo ha prometido y lo va a cumplir. Ahora, tú que lo has oído, tú que lo has escuchado, tú que lo has entendido, ¿lo has recibido? ¿Lo has aceptado? ¿Lo crees? ¿Quieres obedecerle? ¿Quieres entregarte y vivir para Él? Hoy es el día que la invitación la tienes al alcance de la mano y puedes decirle, sí, Señor, ven pronto, porque te tengo a ti y no necesito nada más. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias Señor porque esta segunda venida de Cristo nos garantiza, porque ha sido prometido.